¿Qué tal? Bueno, hoy voy a estar analizando una carta astrológica correspondiente a un atentado perpetrado por la organización terrorista ETA de España. Esta fue una organización terrorista nacionalista vasca que se proclamaba independentista, socialista y revolucionaria. Esto fue un grupo armado que fue protagonista de la vida política española. Perseguía la independencia del País Vasco. El País Vasco es una zona geográfica que se ubica en el límite, en la zona limítrofe entre Francia y España. Estos se extienden en parte del norte de España y suroeste de Francia. Y bueno, tiene instituciones propias, tradiciones propias, tiene una bandera propia también. Esto surgió en la época final del régimen de Franco y tenía una ideología nacionalista, socialista y revolucionaria. Según datos de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, la ETA mató a 856 personas en total e hirió a centenares más. Era considerada un grupo terrorista por las autoridades españolas, europeas y estadounidenses, también por Naciones Unidas. En 2011 anunciaron el cese definitivo de la actividad armada y luego prosiguió en mayo de 2018 a la disolución de las estructuras y fin de su ciclo histórico. Lo cierto es que habría llegado a ingresar 120 millones de euros mediante secuestros, tráfico de armas y extorsión económica. Se los denominaba etarras por el sufijo vasco con el que se forman los gentilicios en euskera, que es el idioma vasco. El País Vasco tiene su propia lengua, que no es la misma que el idioma español. Y bueno, el 19 de junio de 1987, en la ciudad de Barcelona, realizaron el peor atentado que fue perpetrado por esta organización de la ETA el 19 de junio de 1987, que consistió en la colocación de un explosivo en un centro comercial de la empresa Hipercor, que era una red de hipermercados y que se ubicaba en una avenida muy importante de la ciudad de Barcelona. Se considera que fue el atentado con más cantidad de muertos que realizó esta organización. En total fallecieron 21 personas y hubo otras 45 heridas. Posteriormente, ETA explicó en un comunicado posterior que había avisado previamente de la colocación de esta bomba y la policía no desalojó el local. Bueno, este atentado se realizó con un coche bomba que estaba cargado con diferentes explosivos y combustible. Bueno, también tenían pegamentos, escamas de jabón, diferentes cargas explosivas. Bueno, esto lo depositaron en un coche
forsierra que habían robado del estacionamiento de este hipermercado Hipercor. Y bueno, con este vehículo realizaron ese atentado con material explosivo. Esto ocasionó una enorme explosión que hizo volar por los aires la primera planta donde estaba el garage, y esto también provocó un hueco de 5 metros de diámetro en el suelo que generó una bola de fuego que tuvo efectos muy devastadores y que elevó la temperatura, y bueno, como consecuencia murieron 21 personas y otras 45 resultaron con heridas de distinta consideración. Muchos de los fallecidos fueron mujeres y niños que quedaron completamente carbonizados. También fueron destruidos muchos vehículos que estaban en los estacionamientos. También hubo otros vehículos que sufrieron daños de mucha gravedad, y además se afectaron vehículos por el humo. Y bueno, el hipermercado también sufrió daños en las instalaciones que fueron de consideración bastante importante. También algunos inmuebles vecinos sufrieron daños en sus balcones. Bueno, se llenó todo de humo y de polvo en los cristales, y esto provocó diferentes tipos de daños materiales. Bueno, esto tiene que ver con el conflicto independentista vasco y su corriente más radical. Bueno, se había realizado una llamada telefónica en donde se había dado aviso desde una cabina telefónica a la Guardia Urbana de Barcelona que el explosivo estaba ubicado en un coche y la hora de explosión estaba programada para las 15:30. Pero bueno, al parecer después esta Guardia Urbana determinó que la búsqueda no fue efectiva y no se encontró ningún paquete sospechoso en ese horario que fue determinado como hora señalada para la explosión de este supermercado, y por lo tanto las fuerzas policiales no consideraron necesario el desalojo del local. Bueno, un dato es que en esa época, que era la segunda mitad de la década del 80, según se informó, era muy común que se reciban muchos avisos falsos de bomba. Se recibían al menos una veintena de avisos falsos de bomba. En este día, precisamente el 19 de junio, se recibieron 12 avisos falsos de bomba. Pero bueno, la realidad es que al ser un viernes, en horario vespertino, este local no estaba atestado, pero tenía más gente de lo habitual que estaba realizando sus compras. Bueno, analizando la carta astrológica, podemos ver diferentes aspectos tensos y otros armónicos, pero vemos que es una carta en general con aspectos
muy tensos. Tiene aspectos que son bastante elocuentes. Este no fue el único atentado que perpetró la ETA en España, hubo otros. Por ejemplo, esto fue en 1987, en el mes de junio, pero bueno, en los años 80, sobre todo en la segunda mitad de la década de los 80, hubo otros atentados. Por ejemplo, el 11 de diciembre de 1987 hubo otro atentado en la casa cuartel de Zaragoza, y bueno, en este caso resultaron fallecidas 11 personas y 88 personas heridas, muchas de ellas de carácter grave. En ese caso fue una explosión, como bien dije, con un coche bomba con 250 kilos de amonal. El amonal es un elemento explosivo que contiene diferentes elementos químicos y que es muy peligroso porque puede generar estallidos muy importantes. Bueno, estos atentados causaban mucha conmoción y mucha indignación en la opinión pública a nivel nacional. Después se hicieron diferentes juicios se, en los que se condenaron a los diferentes terroristas que idearon y ejecutaron estos atentados. Bueno, vemos que para el horario de las 16:08 en la ciudad de Barcelona, el día 19 de junio de 1987, el ascendente se ubica en el signo de Libra. Esto nos marca de alguna manera que la situación es vista como un acto de justicia en general. O sea, esto al resto del mundo por fuera de España se comunicó como un acto de justicia, al parecer. O sea, da la sensación de que en general en el mundo, para esta época, que era la segunda mitad de los años 80, España no contaba con una buena reputación, al parecer. No sabemos bien por qué, probablemente haya sido por alguna política de algún gobierno que fue muy importante en España. Pero si analizamos la posición del ascendente, Libra nos habla de armonía, de justicia, de situaciones benéficas, de equilibrio, de búsqueda de equilibrio. Por lo cual, más allá de cómo se dio la situación y el tema que refiere a las diferentes víctimas de este atentado, el ascendente nos indica cómo es comunicado el hecho en sí, cómo se difunde esta noticia, y vemos que en la posición del ascendente se ubica el signo Libra, por lo cual parece que esto no es visto como un hecho demasiado grave o demasiado lesivo, más que nada por la posición del ascendente. Por otro lado, vemos que el Sol se ubica en la casa 9 en el signo de Géminis, que también es un signo de aire. Géminis tiene como características la comunicación. Hay una comunicación fluida, hay ideas que fluyen de manera un poco desordenada, pero en general se está enfocado en lo que se quiere hacer. Esto claramente estuvo perpetrado, estuvo organizado, y parece que se comunicó con bastante precisión y con anterioridad que se iba a hacer este ataque en esta ciudad. Parece que hasta incluso se había comunicado que se iba a poner un coche bomba en este lugar preciso. Esto fue una negociación que se intentó hacer, y bueno, al parecer las autoridades no quisieron negociar nada.
Acá hubo una falta de negociación, hubo como una intransigencia, ¿no? Por parte de las autoridades que no se pusieron de acuerdo con las personas que estaban reclamando, al parecer. Porque vemos que si analizamos cómo se ve la situación en general, más allá de lo que nos pudo haber llegado a países como Argentina, que es donde, desde donde yo estoy haciendo estas lecturas, que son países hispanohablantes, bueno, hay que tener en cuenta la totalidad del todo, o sea, la globalidad. Cómo se transmitió esta noticia por fuera de lo que son los países hispanohablantes, como puede ser Argentina en este caso, o España, o diferentes países sudamericanos que son hispanohablantes. Bueno, hay que ver cómo se transmitió esto hacia los demás países. Y al parecer esto es presentado como un éxito, ¿no? Es como algo positivo en general. O sea que el contrapeso de lo que es la noticia presentada como algo negativo y malo es más importante, claramente, porque vemos el Sol situado en un signo positivo de aire, el ascendente en un signo de aire, en total, en total sintonía. Así que esto de alguna manera deja entrever que, como dije antes, parece que para este momento histórico, lo que es la segunda mitad de los años 80, da la sensación de que España no gozaba de buena reputación, parece que no tenía una buena imagen a nivel internacional, porque esto es un atentado que dejó como saldo 21 personas muertas. Y sin embargo parece que esto es bien recibido. Una vez que se difunde la noticia, es una situación igual que tiene que ver con lo interno, o sea, es algo que se da a nivel interno de lo que es España. Esta organización ETA es una organización vasca que busca su independencia y su autodeterminación. Entonces, los reclamos son principalmente hacia el gobierno español. Eso también puede llegar a tener que ver. Obviamente que el gobierno español siempre va a intentar de que el País Vasco o el país Euskadi pueda seguir estando contenido dentro de lo que es el territorio nacional español, aún a pesar de estar en momentos críticos como lo fue al parecer la década del 80. Se ven muchos aspectos de cuadratura, de oposición. Vemos, por ejemplo, que ese Sol ubicado en Géminis, que es un Sol muy comunicativo y de fuego, le hace una oposición al planeta Urano. Así que podría decirse que se opone a los cambios, se opone a esta variación de la rutina, de los límites impuestos. Parece que este País Vasco quiere algún tipo de beneficio, está ejerciendo algún reclamo, siente que de alguna manera está siendo perjudicado por el gobierno español, que es el gobierno central. No hay que olvidarse que la capital de España es la ciudad de Madrid. Entonces muchas veces hay rispideces, porque bueno, Europa es un territorio en donde hay muchas ciudades y bueno, la delimitación geográfica que tienen los países a veces no es tan representativa de la identidad cultural o la identidad propia de las diferentes ciudades o las diferentes comunidades. Entonces a veces pasa que quienes están en un lugar muy limítrofe se les complica, ¿no? el tema de los beneficios y entonces ahí se producen reclamos importantes, o sea, se empieza a reclamar mejoras seguramente en algunos aspectos. Y bueno, al parecer el gobierno español se opone completamente a esto, a este reclamo de la ETA.
que por lo visto y por lo que estuve investigando es la representación terrorista de lo que puede llegar a ser esa comunidad vasca, que es una comunidad europea y que tiene su propia lengua, su propio idioma. Bueno, la comunidad vasca tiene mucha historia de resistencia, ¿no? De oposición a lo que es el régimen central español, tienen su propia lengua, en la medida de lo posible tratan de tener una actitud independiente del gobierno de Madrid. Así que en este caso puede llegar a tener que ver con un reclamo que de ninguna manera es atendido y por otro lado también hay una amenaza de bomba que está determinada para las 3:30 de la tarde y al parecer hay una situación de oponerse, ¿no? a este reclamo y entonces no se atiende, pero también es esta negativa, ¿no? a ceder a estos reclamos es completamente, es como una negativa completa, o sea, es como que el gobierno español dice, no, de ninguna manera voy a hacer caso a este reclamo, voy a hacer caso omiso y no les voy a prestar atención de ninguna forma y no me interesa que tengan un vehículo con explosivos en un hipermercado en Barcelona, no me importa, no les voy a hacer caso y no habrá beneficios o no estarán esos beneficios que se reclaman y que se piden, ¿no? A lo que es el gobierno central español, que no tiene nada que ver, al parecer, para este momento con la comunidad de Euskadi. No nos olvidemos que este grupo armado, ETA, quería separar al País Vasco tanto de España como de Francia. O sea que estamos hablando de una situación bastante particular en esa región y que tiene instituciones muy arraigadas y tradiciones propias, que en muchos casos es independiente de lo que puede llegar a ser España en sí. De hecho, hasta tiene una selección nacional de fútbol. Bueno, también se dice que esta organización en un momento estuvo dispuesta al desarme y que el Estado se negó a esto, o sea que no se estuvo de acuerdo con la disolución de ETA. Por lo visto era una organización muy importante para lo que es la comunidad vasca en Europa. Así que bueno, como dije, vemos esa situación del Sol. El Sol está en un buen aspecto con ese ascendente en Libra, por el signo en donde está, son signos de aire, parece que hay mucha comunicación, parece que esta comunidad Euskadi, euskera, tiene una buena comunicación, pero parece que no se le da mucha importancia y no se quiere que haya cambios, pero, o sea, si hay un reclamo es porque se pide un cambio, pero parece que las autoridades que son las encargadas de generarlo no quieren ceder de ninguna manera, entonces pareciera que después entonces se termina determinando accionar en función de perpetrar este hecho que en principio había sido una amenaza y después se consuma y termina siendo el mayor atentado que realiza esta organización en territorio español, que es en esta ciudad, o sea, es territorio catalán, en Barcelona. Y bueno, vemos que Saturno, por ejemplo, en casa 2 le hace una oposición a Venus. Así que estamos hablando de que es un Saturno que se ubica en el signo de Sagitario, en la casa 2. Un Saturno que está ubicado en el signo de Sagitario es un Saturno que ya de por sí está bastante forzado. Es como un elemento que
indica trabajo sostenido, ¿no? Parece que hay mucho trabajo minucioso y que se construye paso a paso. Es como un trabajo que se hace lentamente esto. Parece que todo lo que tiene que ver con esta organización, pero con este País Vasco, tiene que ver con una construcción muy estructurada, muy minuciosa. Parece que es como que se avanza muy lentamente y paso por paso. Y es como que parece que cuesta mucho porque Saturno está en el signo de Sagitario. Eso indica que está bastante forzado ese Saturno, porque es un signo de fuego y no se siente cómodo. Pero bueno, igual de todas maneras intenta cumplir con sus tareas, pero sí, es como un Saturno que está bajo fuego y que tiene la obligación de ser muy estructurado y muy minucioso y muy preciso. Y también hasta tiene la actitud de liderar en lo que puede llegar a ser esta comunidad vasca. Y sabe que la única manera es respetando los procesos, las estructuras. Es como esa persona que se apega a las reglas, ¿no? Y quiere hacer todo como se lo dice la normativa. Hay una normativa que está establecida y quiere hacer todo como lo dice la normativa y como se lo informan. Pero bueno, Saturno también es solidario, es introvertido. Y bueno, si hay una normativa a nivel social o a nivel estructural de lo que puede llegar a ser el funcionamiento de una sociedad o de un país, en este caso España, bueno, nos habla un poco de lo que puede llegar a ser la comunidad vasca en España. Hay un poco de aislamiento, hay un poco de introversión, puede llegar a haber prejuicios, entonces cuando hay muchos prejuicios la persona tiende a aislarse y entonces empieza a hacer todo de manera individual y entonces Saturno tiene mucho que ver con esto, ¿no? Saturno construye en soledad, es introvertido. Y bueno, el hecho de que esté en casa 2 nos habla de que también es un Saturno que tiende a acumular recursos por este accionar. O sea, es como que es todo muy ordenado, parece y muy pragmático y estructurado. Y se actúa también con frialdad. Pero esto está intensificado por el signo de Sagitario, que es de fuego. Es como, bueno, esa persona que es muy estructurada y muy calculadora y fría y que hace todo con mucho esfuerzo para salir adelante, pero siempre está bajo fuego y es como que, bueno, una vez que logra más o menos armar su estructura, hay alguien que no es estructurado y que es más de aprovecharse de los logros ajenos, ¿no? Y que ve que ese Saturno es muy estructurado y muy ordenado y muy pragmático y muy ordenadito. Entonces se aprovecha de su posición benéfica y dice, ah, mira, o sea, esa persona trabajó mucho o ese grupo de personas trabajaron mucho, hicieron todo de manera ordenada y muy forzados, ¿no? Porque están en el signo de Sagitario, es como que están con un látigo, ¿no? Como que los tienen con un látigo y los hacen trabajar y parece que buscan la productividad, ¿no? En esta comunidad y entonces están como muy forzados y muy obligados a hacer todo de manera estructurada y pragmática y ordenada y eficiente, pero están bajo fuego todo el tiempo. Y hay otra persona que por ahí es un poco más relajada y más desordenada y no se fija tanto en las estructuras, ¿no? Y por ahí empieza a acumular desequilibrios por un lado y entonces se generan, ¿no? excesos y actitudes que llevan al desequilibrio. Pero bueno, tienen eso ahí que es muy estructurado y muy ordenado y muy pragmático. Entonces pegan un latigazo ahí y se hacen de todos esos recursos, ¿no? Y al parecer esto llegó a una situación límite, ¿no? Bueno, es como que estoy de pata tendida, ¿no? Pero tengo a mi hermano que trabaja en un lugar y tiene un buen trabajo, entonces me aprovecho de mi situación benéfica y voy y le robo todo lo que tiene y lo dejo sin nada
y entonces él tiene que trabajar de vuelta para volver a generar sus recursos, pero yo le robé todo porque como estaba relajado y tranquilo, tengo la capacidad de ir y sacarle todo lo que tiene y dejarlo absolutamente sin nada, porque en este caso parece que no es que se le deja un poco de recursos, se lo deja absolutamente sin nada a esa persona que trabajó y que se desgastó y que armó una estructura y una planificación ordenada y estructurada, porque estaba bajo fuego, que es el signo de Sagitario, que obliga a ese Saturno, o sea que ya es un Saturno tiene movimientos lentos. Y es estructurado, pero es un planeta maléfico, igual de todas formas. Entonces, uno puede decir, bueno, lo pongo a Saturno bajo fuego para que sea un Saturno rendidor, porque es estructurado y es como una caja roja que es capaz de generar, ¿no? Un Saturno en Sagitario. Pero esas cajas rojas no son de cajas de 10 puntos, digamos. Son cajas de 7 puntos, si se quiere. ¿No? O sea que es es como una cosa cuadrada y dura, ¿no? En donde está todo muy ordenado y con mucha precisión y tiene como un funcionamiento hasta como si fuese un reloj suizo, ¿no? De mucha precisión y de mucha rigurosidad porque el entorno obliga a eso, al parecer, ¿no? Pero parece que eso está inmerso en un entorno que no es muy benevolente con eso y parece que se quieren hacer de esos recursos y entonces van y intentan forzar una vez más esa caja y parece que entonces ese Saturno se cansa, ¿no? de estar tan forzado y es como que lo ponen bajo fuego y es estructurado, pero Saturno tiene un límite de velocidad con que puede moverse y parece que obligan a Saturno a que sea más rápido de lo que realmente es. Saturno es un planeta de movimientos bastante lentos y además es un planeta maléfico. Puede generar una estructura propia, puede generar recursos porque tiende a actuar de manera estructurada y ordenada y tiende a liderar también. Pero bueno, si le sacan el liderazgo, pasa a ser una parte accesoria, es un elemento adicional y es como un personaje secundario, pero igual va a seguir con su estructura firme. Entonces, parece que quieren hacerse de los recursos de ese Saturno, pero no, es como que no les alcanza con todo lo que le sacan y están disconformes, ¿no? con lo que produjo, que es todo lo que pudo hacer, con su organización de precisión súper meticulosa y organizada y rigurosa. Parece que estas personas que estaban como de pata tendida querían más, no están de acuerdo y entonces van y los fuerzan todavía más a ese Saturno y ese Saturno se pone explosivo porque está en signo de fuego y encima está recibiendo una oposición de Venus y un trígono de parte de la Luna, que ya la Luna es el elemento sensible, es el elemento femenino por excelencia, es como vendría a ser el elemento que remite a lo maternal, a cuidar los recursos, a cuidar el clima social también, si ha llevado algo que tiene que ver con una situación nacional en este caso, y la luna dice, no puedes ir y robarle todo a tu hermano y después esperar que trabaje más únicamente porque vos estás de pata tendida y no querés hacer nada y vas y le sacás todo lo que tiene y le obligás a que vuelva a trabajar para volver a llenarse de recursos porque es muy capaz, ¿no? Es como si fuese un hermano ineficiente y un hermano muy capaz, pero ese hermano que es ineficiente va y le saca todas sus cosas a ese hermano que es muy trabajador y capaz, pero que no sabe cómo salirse de su estructura para que no le saquen sus cosas, ¿no? Entonces parece que este Saturno se pone muy nervioso, pero recibe el apoyo de la Luna como elemento casi maternal, y le dice, sí, la Luna está de acuerdo con esta matanza de civiles en Barcelona, claramente. Es como que apoya esto porque dice, no, la verdad esto es un exceso por parte
de Madrid hacia Euskadi, y entonces apoya claramente la posición de Saturno, pero también apoya la posición de Urano, que dice que es como que, bueno, es hora de buscar alternativas a esto que está sucediendo. No se puede dar una situación de disparidad como esta, ¿no? Donde hay una persona muy forzada y que busca una estructura que tiene una base firme, pero trabaja todo el tiempo de manera constante y eficiente y estructurada para alcanzar sus metas, y de repente viene otra persona que no hizo absolutamente nada y viene y se lleva todo. Entonces parece que la luna, que está ubicada en Aries, también tiene una actitud bastante de impaciencia con esto, ¿no? Es como que dice, bueno, tengo que poner orden acá, no se puede dar esta injusticia, y ya lo hace de manera bastante violenta y agresiva. Es como que dice, no, bueno, esto es un abuso, no, ya no voy a dejar que se siga cometiendo esto, porque esto daña la integridad de lo que es la totalidad. Estamos hablando de un país muy desarrollado como es España, así que puede darse una injusticia y bueno, hasta cierto punto, hasta cierto margen, ¿no? Entonces vemos que se producen todas estas ejecuciones. Y otro aspecto muy importante de la carta es la posición de Plutón, que está ubicado en casa 1 en Escorpio. Bueno, es un Plutón que está ocupando la casa que tiene que ver con la acción, o sea que es como si fuese una máquina. Prácticamente esto es como un reloj suizo. Es como que vienen y viene alguien y comete un robo y se lleva algo que no le corresponde de un lugar, y bueno, ahí hay alarmas, hay un mecanismo de seguridad que dice, bueno, vos te podés llevar esto de acá, pero en contrapartida hay todo un sistema que tiene que ver con el planeta Plutón, y aparte está actuando en Escorpio y está actuando en la casa 1, que es la casa de la acción, que es como una alarma que se activa y que dispara todo un elemento de protección y seguridad que dice: España se puede llevar los recursos de Euskadi, pero se trabajó muy duro para obtener eso. Entonces se trabajó de una manera tan dura y bajo tanta rigurosidad y presión, que ya hay un sistema que hace que las cosas se equilibren. Entonces, bueno, se llevan eso, ¿no? O sea, fuerzan y pegan el latigazo para llevarse esos recursos, pero en simultáneo se activa ese Plutón que es purificador y depurador, que tiene ideas de purificación y de limpieza, y que está actuando nada más y nada menos que en la casa 1, que es la casa de la acción, que es la casa de Aries. Entonces quiere decir que alguien se está llevando algo que claramente no le corresponde, y al parecer no tiene intenciones de saldar o de equilibrar esa quita de recursos, porque no es que se considera un préstamo o una situación que involucra una deuda o un endeudamiento. No, directamente parece que lo plantean como un robo de recursos. Parece que el gobierno español se quedó sin recursos y va y busca la caja o sea, la caja vasca, que es una caja roja, dura y sólida, como que quiere ir y sacar de ahí el dinero. Entonces es como, parece que va y se hace de esos recursos y va y se los lleva, pero en contrapartida hay un sistema de seguridad que se activa automáticamente, que tiene que ver con Plutón, que está en casa 1 y en Escorpio. O sea que es un Plutón depurador que actúa con mucha fuerza y que le hace un trígono a Neptuno, que está actuando en Capricornio. O sea que Neptuno en Capricornio tiene que ver con la creatividad, pero es una creatividad muy estructurada. O sea que estamos hablando como dije antes, es como un mecanismo muy aceitado y muy trabajado de una sociedad muy estructurada, parece, y muy eficiente, que hace que enseguida
se ponga la creatividad en función de saldar ese desequilibrio que se genera, porque, o sea, parece que esta gente se queda sin dinero porque se llevan absolutamente todo y entonces tienen que volver a empezar, ¿no? Y bueno, lo hace, lo acepta, pero en contrapartida se activa Plutón, que está actuando en casa 1 y es muy depurador, y entonces Plutón es como el elemento que invoca a la muerte y a la destrucción y a la purificación y dice, bueno, está bien, los recursos tienen un precio. Nosotros generamos estos recursos, si ustedes los quieren y se los pueden llevar por cuestiones burocráticas, por temas estatales, de jurisdicción y temas que tienen que ver con la organización, pueden hacerlo porque las leyes se lo permiten. Euskadi está dentro de los límites de España, pero bueno, se activa Plutón inmediatamente y Plutón va a buscar la depuración y automáticamente se produce la depuración y la limpieza y estalla esta bomba en este hipermercado español y se cobra la vida de 21 personas en pleno centro de Barcelona, que es una de las ciudades más importantes de España. Esto provoca muchísimo malestar, ¿no? Porque es como que no se acepta que se haya construido algo, o sea, no se acepta que la otra parte ponga límites, entonces eso genera como un tironeo importante en la carta, que es la oposición entre el Sol y Urano. Pero vemos que el Sol está muy tensionado y está recibiendo un sextil de Júpiter en Aries, o sea que hay un Júpiter con ideas expansivas, parece que hay un agujero económico, el gobierno español tiene un agujero económico y necesita taparlo urgente y es como que se lleva los recursos de los vascos que habían generado y parece que se lleva más de lo que corresponde. Júpiter está en la posición casi exacta, en la cúspide del ascendente en Aries, así que nos habla de que es una crisis económica muy aguda, parece, de España. Esto configura o sea, el gobierno español estaba para este momento, para 1987, atravesando un momento económico muy delicado y aparte un momento desde lo político muy delicado, porque aparte vemos que el planeta de Marte se ubica en casa 9, en el signo de Cáncer, y eso ya nos habla de lo que tiene que ver con fuerzas de seguridad, de capacidad de reacción, de acción y de defensa. Bueno, eso está muy mal aspectado tanto por Júpiter como por la Luna. Así que, en definitiva, la posición mayoritaria de lo que son los demás países, de lo que puede ser el mundo y sobre todo el aspecto sensible, ¿no? ¿Qué es lo que piensan los pueblos del mundo con respecto a esto? Y es condenar a ese gobierno español que estaba en ese momento en el poder. Parece que no goza España de una buena reputación. En la década del 80 hay un agujero fiscal, hay problemas económicos, hay injusticias que se dan, pero también hay muchos excesos. Parece que España estaba atravesando un problema con el tema de los excesos. Bueno, esto era la década del 80. En Argentina había muchos problemas también y hubo muchos problemas en los años siguientes con el tema de problemas económicos que se dieron, ¿no? Producto de que quienes estaban en el poder en ese momento habían cometido actos de corrupción en muchos casos, pero es como una corrupción enquistada, es como dije antes, es como una corrupción que se convierte en corrosión, ¿no? Producto de excesos, de prácticas que no son convenientes, sobre todo desde lo más alto del manejo del Estado y que bueno, que derivaron, por ejemplo en Argentina esto fue un gobierno que no se terminó, que era el gobierno radical de Alfonsín, no llegó a completar su mandato
y se tuvo que ir un tiempo antes porque se generaron unos desequilibrios que no se pudieron hacer frente de ninguna manera. Y bueno, en eso tuvo mucho que ver el tema de la corrupción, de la corrosión estructural, de, de que todo lo que en un momento había sido firme y que había sido proyectado y planificado se fue convirtiendo de a poco en ruinas, ¿no? Es como que se fue arruinando y deteriorando producto de prácticas excesivas, de falta de controles que no fueron eficientes. Entonces puede ser que algo que se haya planteado en un inicio y después pasó el tiempo, pero o sea, el deterioro y la corrosión y la destrucción fue total, porque vemos a Plutón actuando en casa 1 en buen aspecto con Neptuno, entonces nos habla de que tiene mucho que ver el tema es como una construcción que pasa de estar bien y de estar proyectada y planificada y empieza a funcionar, pero es víctima de los excesos, ¿no? Pasa a estar completamente derruida. Entonces vemos que la Luna le hace una cuadratura a ese Neptuno que está ubicado en Capricornio, en casa 3. Entonces también nos habla del elemento de comunicación, ¿no? Hay como una suerte de medios, ¿no? De empresas mediáticas que tratan de informar que, bueno, mantenemos la estructura de lo que era el sistema mediático que hubo siempre en España y intentan comunicar, pero lo hacen de una manera completamente errática y que no es sensible, pero no tiene en cuenta situaciones particulares de lo que se está haciendo. Entonces la Luna reprueba completamente esto y es como que destruye ese aparato mediático y eso es bastante depurador también. O sea, la Luna haciéndole una cuadratura a ese Neptuno que no está ubicado en el mejor lugar, porque es un Neptuno que está obligado a ser estructurado y rígido y no es lo que mejor le sienta. Y la Luna estando en Aries estaba bastante enojada. Es una luna enojada. Una luna en Aries es una luna que está prácticamente histérica. Es como una madre que está enojada con su hijo porque hizo algo que no correspondía, entonces le lanza esa cuadratura de ese Neptuno y es un Neptuno que está obligado a ser estructurado, rígido, entonces parece como, es como un castigo muy duro, ¿no? Para ese Neptuno, para esa empresa mediática, o sea, ese sistema mediático que está comunicando realmente muy mal. Es como si fuese que la sensibilidad en general reprueba lo que hace ese aparato comunicacional y ese es un aspecto importante a tener en cuenta. Otro aspecto que llama mucho la atención es una cuadratura de Júpiter con Marte. Están en cuadratura Júpiter con Marte. Marte es el elemento que actúa y parece que es el que genera, es el generador de energía que está en Cáncer y está atravesando un momento sensible porque tiene que ver con cómo se obtuvieron esos recursos por los cuales se da la puja, ¿no? de recursos y está conjunto a Mercurio. Quiere decir que todos los recursos que pueda llegar a tener, ¿no? este País Vasco se hacen con mucha minuciosidad y de manera muy rigurosa y apelando a la energía del trabajo, ¿no? Y teniendo ideas sensibles de tener que cuidar a toda esa comunidad y de repente viene Júpiter y le hace esa cuadratura. Vemos que igual de todas formas Júpiter ocupa la misma casa y el mismo signo que la Luna. Entonces tiene que ver con esta cosa de llevarse todo como de manera enérgica y porque hay una planificación que claramente falló, que no tuvo en cuenta aspectos sensibles y parece que es como dije en un principio, hay un agujero fiscal, hay un agujero económico, no se lo puede tapar de ninguna manera, hay una planificación que salió mal, hay personas que están manejando los recursos que ya no deben estar.
que, o sea, cumplieron su ciclo, pero lo hicieron antes de tiempo o antes de los tiempos estipulados. Hay una corrupción estructural, una corrosión. Bueno, yo hace poco había hablado, no acá en estos videos, pero sí en otro ámbito, el hecho de cómo influye, ¿no? La corrupción y lo grave que es cuando la corrupción se transforma en corrosión, ¿no? O sea, por ejemplo, yo puedo ir a la universidad, recibir un título y automáticamente después de que me lo dan, me destruyo como ser humano, destruyo mi integridad, ¿no? Total, el papel sigue estando ahí y va a seguir funcionando por sí mismo. Bueno, eso tiene un límite. No es que llego a un lugar, como puede tener que ver algo con el manejo de recursos del Estado, y sobre todo teniendo en cuenta que esos son lugares transitorios, ¿no? Y una vez que estoy ahí arriba, provoco una destrucción total de mi integridad como ser humano, como sujeto. Eso provoca corrosión estructural, es como dejar un elemento de hierro, de aluminio a la intemperie que se va oxidando y se va debilitando y se va destruyendo. eh, y termina siendo como una base muy débil, como un elemento estructural muy flojo que pende de un hilo muy fino, que bueno, eso igual en Argentina tenemos mucha experiencia, que sucedió muchas veces, situaciones similares como esta, que involucran también incluso organizaciones terroristas, como puede ser en este caso es en España, es la ETA, pero es como un método de defensa, parece que es como un organismo que tiende a defenderse, ¿no? Las defensas y bueno, es automático y se había trabajado tanto que prácticamente actúa como si fuese un sistema de alarmas. Así que bueno, vemos a ese Saturno que está tensionado, que es, es generador de recursos, pero lo hace a costa de un esfuerzo muy grande y se opone a ese Venus que está en casa 8 en Géminis, que es el elemento que comunica, pero que está en casa 8 y que se refiere únicamente a recursos ajenos. Así que eso también es un aspecto importante para tener en cuenta. Es como que hay un Venus que es benéfico, que quiere concentrar, que dice, no, yo soy la capital y soy el elemento benéfico y quiero concentrar los recursos y se los llevaron. Entonces eso tensa, ¿no? Contra ese Saturno estructurado que estaba tensado. Y bueno, claramente el ganador en ese caso es Saturno, ¿no? Por más que esté forzado en Sagitario, por más que esté en signo de fuego, está rodeado de los recursos, no se los pueden sacar al parecer, o sea, le sacan recursos transitoriamente, pero después con el tiempo los vuelve a recuperar y entonces del otro lado tienen que hacer una limpieza energética muy grande. Entonces vemos, ¿no? El buen aspecto de Plutón con Neptuno en Capricornio. eh, Parece que sí están en función de ideas creativas, en función de generar una limpieza, ¿no? De remitirse a lo sensible y comunicarlo. Y eso ya parece que se hace porque el elemento lunar ya está muy tensionado y enojado. Entonces se dice, no, es la hora de generar un cambio, una depuración, o algo más sensible que contemple la situación en general y que no haya estafas, aprovechamientos. Y bueno, entonces parece que el accionar de esta organización terrorista va en función de ser como algo que se activa, ¿no? Es como que se activa el elemento de control o de emergencia, ¿no? Cuando se ocurre un robo, cuando hay un robo, uno puede apretar un botón o puede llamar a la policía. Bueno, parece que es como va más como por este lado. Y bueno, vemos que esa luna está en buen aspecto con Venus, así que son dos elementos femeninos que están en buena sintonía. Esa luna que está enojada y es como la que tiene que garantizar el equilibrio, ¿no?
y es como un elemento receptivo y sensible. Y está de acuerdo con otra figura femenina menor que habla de los recursos que ya se fueron, ¿no? Por acción de un Saturno que está tensionado y prácticamente es como un agujero fiscal, ¿no? Que debe ser tapado, pero se recurre a recursos que no son del todo propios, al parecer, por más que compartan un territorio nacional, parece que son comunidades muy apartadas, ¿no? De lo que es el poder central, el territorio central. Vemos también un predominio de cuadratura, ¿no? Por ejemplo, de la Luna con Marte, o sea, que es como también esto se da en un marco de mucha pelea, parece que se pelean, ¿no? El elemento receptivo con el de acción, parece que no se ponen de acuerdo por estos recursos, no hay acuerdos. Es como que esto es producto o sea, esta masacre que se produce de 11 personas muertas, también es como un producto de mucho falta de acuerdo. Claramente, o sea, no hay falta de acuerdo. Vemos también a Mercurio mal aspectado, como dije, el mal aspecto de Urano con el Sol. Bueno, hay falta de acuerdo claramente, pero son cuestiones que deben trabajarse. O sea, esto es una masacre que debe tener como consecuencia algún tipo de aprendizaje. Claramente, esto ya sucedió y seguramente se tuvo en cuenta en estos países, pero sería bueno para otros que están en vías de desarrollo y tener en cuenta, ¿no? Que puede llegar a pasar, que no es gratuito ir y llevarse recursos que por ahí a otro le costó mucho trabajo generar en función de obtener un beneficio, en este caso a corto plazo, que implica, al parecer, tapar un agujero o generar un parche fiscal. Así que bueno, como digo, o sea, esto sucede en un marco de lo que es Europa, el primer mundo. Hay que tener en cuenta en lugares, por ejemplo, donde hay mucha disparidad de recursos, donde hay mucha desigualdad. Bueno, es una situación como para tener en cuenta y tomar de ejemplo de que una cosa como esta no es gratuita y que hay mecanismos de control, aunque no parezca, o que la otra persona o los demás no lo vean. Se debe tener en cuenta que es un mecanismo que igual de todas maneras se puede activar, como lo indica el principio de acción y reacción. Toda acción genera una reacción opuesta en sentido contrario, entonces no es que pueda hacer cualquier cosa y pueda incluso hacer una injusticia y no va a haber ninguna reacción por esto. Así que bueno, estos serían algunos de los aspectos. Podría hablar mucho más acerca de lo que indica esta carta. Pero bueno, en definitiva estos serían aspectos importantes. O sea, la carta está analizada más en cuanto a lo que tiene que ver con las causas, ¿no? O sea, causas internas, lo que puede llegar a ser por qué se llevó a una situación como esta al límite, ¿no? Es como que no analiza tanto por fuera, ¿no? Aspectos particulares que tienen que ver con las víctimas. Bueno, las víctimas son claramente las perjudicadas. Todas estas personas, ¿no? Reciben una cuadratura de Neptuno. Neptuno como elemento que invoca a lo religioso, a lo sensible. Bueno, no está de acuerdo el elemento lunar, parece que es como que hay una luna que no acepta esto, así que hay que tenerlo en cuenta como que es algo que se da de manera natural e involuntaria también incluso, porque forma parte del universo y está en conexión con todos nosotros, ¿no? Quienes formamos parte del universo.